Buenas tardes, compañeros y maestros. A nuestro equipo le tocó el tema de la doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico. Nuestro equipo está conformado por su servidor Mauricio Mariche Balcázar, Aranza Montserrat Ortiz Arellano, Rodolfo Ortiz Varilla, Ana Isabel Camarero Mota, Omar Herrera Molina, Emanuel Peralta León y Georgina Hernández Gómez. La doctrina del derecho natural es una metafísica del derecho, mientras que el positivismo jurídico solo admite un saber del derecho cuyo objeto es el derecho positivo. Esto es el derecho creado mediante actos de voluntad de los hombres mediante la legislación y la costumbre. Derecho natural y positivismo jurídico. La doctrina del derecho natural es una metafísica del derecho, pues está caracterizada por un dualismo fundamental. Así como en la doctrina platónica de las ideas, el mundo empírico se contrapone y se subordina al mundo trascendente, cuya función consiste en explicar y sobre todo justificar a aquel. En la doctrina del derecho natural, el derecho positivo, creado por los hombres, se contrapone y se subordina a un derecho que no es creado por los hombres, sino que proviene de una instancia suprahumana y cuya función consiste en explicar y sobre todo justificar a aquel. Esta pretende deducir las normas del derecho justo de la realidad empírica en general. Entonces, trata de contestar a la pregunta ¿qué debe suceder?, mostrando que algo sucede de hecho. Dicho en otras palabras, pretende inferir un deber ser de un ser y una norma de un hecho. El positivismo jurídico solo admite un saber del derecho, cuyo objeto es el derecho positivo, esto es, el derecho creado mediante actos de voluntad de los hombres, mediante la legislación y la costumbre. La doctrina del derecho natural es una doctrina jurídica idealista, en contraposición al positivismo jurídico, que es una doctrina realista. Es por la razón divina y que este gobierno divino es la ley eterna. Porque las criaturas de Dios provistas de razón participan de la razón divina y por lo tanto de la ley eterna, en tanto que reciben de ciertas tendencias naturales hacia acciones y finalidades que comprenden de ella. Es por ello que esta participación de los seres racionales en la ley eterna se les llama y se le conoce como derecho natural. El derecho deducible de tendencias naturales implantadas en el hombre por Dios es el derecho natural. Es de origen divino, solo porque es de origen divino es absolutamente válido y por lo tanto invalible. Esta validez absoluta es invariable en un elemento esencial del natural, de la misma manera como su inmanencia en la naturaleza solo es una consecuencia de su origen divino. El derecho natural reconoce en Dios al legislador moral supremo y, por cierto, no solo como inteligencia y legislador para la naturaleza, sino también como supremo legislador en un reino moral de los fines. La religión es considerada subjetivamente el reconocimiento de todos nuestros deberes como mandamientos divinos. En tanto, el positivismo jurídico, como una teoría científica del derecho, no puede presuponer en su conocimiento y descripción del derecho positivo la existencia de una fuente trascendente del derecho. Solo puede sostener la validez de normas creadas por el arbitrio humano y que por lo tanto son mutables. El derecho positivo no puede jamás estar en contradicción con su norma fundamental. La norma fundamental es la respuesta de una doctrina positivista del derecho a la pregunta por el fundamento de validez de un orden coercitivo positivo. Esto es creado por vía de legislación y costumbre. Por tanto, el derecho positivo no puede jamás estar en contradicción con su norma fundamental, mientras que la posibilidad de un conflicto entre el derecho positivo y el derecho natural es esencial para la doctrina ius naturalista. Esto significa que la norma fundamental no representa ninguna escala de valor o de disvalor de justicia o de injusticia del derecho positivo. Justamente por eso se considera insuficiente al positivismo y se le contrapone la doctrina del derecho natural, que aparenta proporcionar esa escala como un criterio seguro de justicia o injusticia del derecho positivo. La conexión que el principio de retribución establece entre la conducta y su recompensa o castigo no es casualidad, sino imputación, un principio específicamente social. Este originalmente fue el principio de acuerdo con el cual se interpretaba todo acontecer en tanto que resultaba de interés para el hombre primitivo.
Los acontecimientos que él deseaba los interpretaba como recompensas, mientras que los que no eran deseados eran interpretados como castigos. Lo que para el hombre moderno es la naturaleza, interpretada según el principio de causalidad, para el primitivo es una parte de su sociedad, interpretada según el principio de retribución, es decir, el principio de imputación. El primitivo interpreta el orden de la naturaleza como un orden jurídico y moral. Recientemente, la interpretación científica según el principio se desprende de la interpretación de la naturaleza según el principio de imputación de retribución y se origina la distinción entre sociedad y naturaleza, un dualismo de ley causal de naturaleza y ley social primitiva, esto es, ley moral y jurídica, que descansa sobre el principio de imputación como dualismo lógico entre ser, deber ser, realidad y valor. El concepto de naturaleza experimenta un cambio de significado radical. En lugar de la naturaleza real, de la naturaleza que es, se coloca una naturaleza ideal, naturaleza que debe ser conforme al derecho natural. De esta forma, no son las normas de un derecho ideal, del llamado derecho natural, las que la doctrina justnaturalista deduce de la naturaleza, sino que es la naturaleza ideal la que se deduce el derecho presupuesto como ideal, del llamado derecho natural, que esa doctrina tiene que presuponer para llegar a un concepto de la naturaleza, de la buena y divina naturaleza del hombre. La doctrina del derecho natural quiere poder contestar esta objeción considerando la razón como el factor decisivo en la naturaleza del hombre, y le atribuye a esta, es decir, a la naturaleza humana misma, la función de distinguir entre instintos buenos y malos, y de tal manera prescribir al hombre la obediencia a unos y no a otros. Es el concepto de la razón práctica, en oposición a la teórica. La razón como autoridad creadora de normas, como el legislador que prescribe al hombre la conducta correcta.